Muchas gracias por la presentación tan larga de mi vida. Ya tengo 51 años y 30 dedicados al trabajo de asistencia social y sobre todo también docencia en valores en el área de medicina, de salud y de enfermería, obstetricia. Ahora también dando clases de introducción a la vida universitaria a futuros enfermeros, fisioterapeutas y obstetras. Bueno, muchas gracias por la invitación y por estar aquí con ustedes. Es un honor poder dirigirme a ustedes con este tema tan importante que me han entregado, que es sobre los actos voluntarios ilícitos e imperados en el quehacer profesional del enfermero. De repente hay algunos que no han escuchado estos términos, otros sí. Vale la pena que nosotros comencemos con la teoría para poder después pasar a ejemplos prácticos de qué significa esto de los actos voluntarios y qué papel tiene la voluntad en la ética, que es algo tan importante que podamos entender. Digo, saludo a este curso de ética y responsabilidad social. Creo que la ética es algo de lo que estamos adoleciendo como sociedad peruana cada vez más y nuestro país se desangra por la falta de ética ya creo que se ha metido como un cáncer por todos los poros de nuestra sociedad y sobre todo del servicio público, ¿no? Entonces, creo que es algo en lo que tenemos que insistir constantemente y sobre todo desde los ámbitos de la enfermería, dado que las enfermeras y enfermeros tienen tan buen récord en la consideración de la sociedad en cuanto a ética y prestigio, ¿no? de un trabajo digno. Muy bien, vamos entonces a avanzar porque hay poco tiempo. Hoy día vamos a ver, los objetivos de esta clase son comprender la diferencia entre los actos voluntarios ilícitos e imperados. Vamos a analizar su importancia en la práctica de la enfermería y identificar ejemplos concretos en el cuidado del paciente. Acordarnos que la enfermería toca el tema de la salud, pero desde la ética del cuidado, ¿no? El servicio, ponernos al lado del paciente en su cuidado, en su recuperación, en su calidad de vida. Eso es lo que nos toca a nosotros como enfermeros, enfermeras. La asistencia a la salud, somos agentes sanitarios, pero desde la perspectiva del cuidado. Muy bien. Concepto de actos voluntarios, y los actos voluntarios en general están en el centro de la ética, porque no hay ética si no se analizan los actos que son voluntarios. Eso quiere decir hechos con conocimiento e intención, o lo que se dice con voluntad y conciencia plena, ¿no? Si no hay conciencia plena y voluntad libre, no podemos hablar de ética, porque ahí no hay actos voluntarios. Solamente se puede hablar de actos buenos o malos con respecto a actos voluntarios. Los que se hacen en conciencia o uno presionado o amenazado no son actos voluntarios, porque uno no es libre, ¿no? Y justamente sobre los actos es que nosotros vamos a poder discernir sobre decir si son buenos o son malos, ¿no? Están bien o están mal hechos, es un acto adecuado o no, o inadecuado con respecto a nuestro quehacer enfermero. Entonces, pasamos esto rápido, que es teoría que ya todos nosotros manejamos, y vamos a hablar sobre los actos voluntarios ilícitos. La diferencia que vamos a ver hoy día es entre los actos voluntarios ilícitos y los actos voluntarios imperados, ¿no? Los actos voluntarios ilícitos se refiere sobre todo a aquellos que brotan naturalmente de la voluntad y de deliberación libre del enfermero. O sea, no, a diferencia de los imperados, que vamos a ver ahora, que son algo que ya está en un protocolo, en una norma, en una orden, en un mandato que yo tengo que realizar sí o sí. Esos son los actos voluntarios imperados, son los que están ya mandados y de alguna manera a través de una orden. Y esos son los que todo el mundo realiza porque están ahí, están en un protocolo, están en un rol, están en una orden y yo los tengo que realizar, aplicar el tratamiento como me dice la orden, como ha indicado el médico, ¿no? Cambiar al enfermo de posiciones cada tantos minutos, pasar la medicación tantas horas, etcétera, etcétera. Eso está mandado, normado, y esos son los actos voluntarios imperados. Acá vamos a centrarnos sobre todo en estos, que son los actos voluntarios ilícitos.
y que viene justamente del tema de la voluntad y de la deliberación del enfermero. ¿Qué características tienen estos actos principalmente, ¿no? Que es expresión de la autonomía profesional. Obviamente siempre cuando hablamos de los actos voluntarios y de la ética, tenemos que hablar primero del marco. El marco es primero en el que nos movemos, es el marco legal. Todo lo que sea legal que me permite la legalidad, las leyes, ¿no? Las leyes que están mandadas, ya sean por normas que están que vienen del ministerio, que vienen de la Constitución, comenzando por la Constitución, por el marco legal en el funcionamiento de nuestra acción como agentes de salud, y luego lo que está mandado en nuestro código deontológico, ¿no? Del enfermero. Nuestro código nos manda y nos conmina y nos dice qué debemos y qué no debemos hacer. Y por eso es el código de ética y de ontología del enfermero tiene que ser algo que debe estar siempre bien manejado, porque en los distintos artículos nos habla sobre valores y virtudes que nosotros debemos ejercer en nuestro ejercicio profesional en cuanto al cuidado de la persona que se nos ha confiado. ¿Qué puedo y qué no puedo? Está ahí muy claro, y la normativa legal, ya sea desde la nación, desde la Constitución, y las leyes que están dadas por el Ministerio de Salud, y los protocolos y las leyes que están dadas por determinadas cosas más particulares dependiendo de la institución donde estoy trabajando. Entonces, los actos voluntarios ilícitos parten de que hay una normativa que yo tengo que trabajar. Vamos a ponerlo en una perspectiva deportiva, ¿no? A mí me dicen, me dan las reglas del fútbol y yo voy a meterme a la cancha a jugar. Claro, puedo jugar como yo, que juego mal, o puedo jugar como Maradona, como Messi, que juega muy bien, y ambos seguimos las mismas reglas. Solamente que unos toman unas decisiones y otros toman unas decisiones excelentes, extraordinarias, magníficas, fuera de lado, dentro de la normativa de lo que le permite a él o a mí, ¿no? Entonces yo puedo manejar de una manera o de otra, ¿no? Hacer una guacha y hacer un gol de media cancha, o simplemente sigo lo que me dijo el técnico y llevo la pelota hasta tal punto y doy el pase a tal. Entonces, solamente me dedico a hacer lo que me ha dicho el director técnico. Messi no, Messi, el director técnico, le dice, "Anda, dentro de lo que te permite la ley, tú sé creativo, innova, piensa, mira cómo está la situación, cambia las cosas, dentro de lo que se te permite". Ya, eso es los actos ilícitos, esa capacidad de autonomía profesional que tiene el enfermero para decidir dentro de la norma sobre qué hacer y no hacer. Entonces van a reflejar, obviamente, la ética y la formación profesional, pero también la ética personal y profesional en cuanto a la ética del cuidado, del ponerme al lado del enfermo, de su familia, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que nos van a poder poner muy claro y especificar bien de qué estamos hablando. Y esto tiene un impacto definitivamente en la calidad del cuidado del enfermo, ¿no? Yo puedo, un ejemplo muy concreto, ¿no? Yo puedo administrar un analgésico contra el dolor a un enfermo porque es lo que manda el protocolo, pero también puedo percibir que no le está haciendo el mismo efecto a este paciente que a otros, porque obviamente todos los pacientes no reaccionan de la misma manera ante los analgésicos. Entonces yo con esa conciencia puedo ir a hablar con el enfermo puede decir, no me está haciendo nada, necesito algo más fuerte, por favor, estoy con un dolor terrible, y yo puedo desde mi ética de cuidado de ponerme al lado del enfermo, ir y llamar al doctor para que evalúe, para que reevalúe, para que vea la posibilidad de darle algo más a este paciente, porque no le está haciendo efecto lo que en el protocolo inicialmente se le ha mandado, ¿no? Entonces, esto sí parte de los actos ilícitos, es lo que me permite a mí ejercer un plus con respecto a mi ejercicio enfermero. Por eso es que es tan importante en la ética no solamente el trabajo directo, ¿no? con el seguimiento, ¿no? El seguimiento de un protocolo, de un tratamiento que es necesario, y obviamente eso es lo que hay que tener de base, sino qué más puede hacer el enfermero para ponerse de lado con empatía. Eso quiere decir ponerme en la situación del otro, en los zapatos del otro,
tratar al otro como me gustaría que me trataran a mí, qué me gustaría que hagan conmigo si estuviesen en mi lugar, si yo estuviese en ese lugar, cómo me gustaría que me escuchase, que me tratase, que me cuidase el enfermero o la enfermera. Entonces tiene un impacto directo en la calidad del cuidado, ¿no? Algunos ejemplos vamos a ver de estos actos voluntarios ilícitos en cuanto a nuestra actitud, ¿no? Por ejemplo, decidir administrar un analgésico según un nivel de dolor del paciente. Obviamente estamos hablando de dentro del marco protocolar, del tratamiento, ¿no? Pero si yo creo que se puede administrar, hablo con el médico, le insisto, ¿no? Me pongo del lado del enfermo. Yo siempre digo que el enfermo tiene que ser como el abogado del paciente. La palabra abogado es advocatus, ¿no? El que es llamado junto a, para poder, ante el doctor, ante el profesional médico, poder ponerse de su lado y decirle, pero doctor, no podría haber esta otra posibilidad, no habría manera de, ¿usted no cree que podríamos también hacer lo otro? Eso está dentro de las competencias y las capacidades del enfermero, ¿no? Por ejemplo, a la hora de administrar un analgésico. Elegir mantener una actitud empática, porque una actitud empática yo elijo tenerla o puedo tener una actitud antipática, ¿no? La empatía viene del pathos griego, ¿no? Del padecimiento. Y la empatía es padecer junto con, ser capaz de ponerme en lo que está padeciendo el otro. La antipatía es justamente lo contrario, es no querer entender el sentimiento, la emoción, el pathos, ¿no? La pasión, lo que está padeciendo el otro. Y actuar de una manera fría, de una manera lejana, de una manera desinteresada. ¿Puedo elegir? Sí, me toca a mí. Puedo ser simplemente una persona fría y decirle, mira, no, ¿sabes qué? El doctor ya dijo esto, aguántate, no se puede hacer nada, es imposible. O vamos a ver, voy a hacer todo lo posible, no te preocupes para ver que el doctor pueda regresar y te pueda hacer una segunda evaluación. Estoy poniendo un ejemplo de lo, pero podemos hacer ejemplo de tantas cosas, ¿no? Porque dentro de lo que nos toca a nosotros como enfermeros está efectivamente el seguir los protocolos. Pero hay situaciones, ninguna situación es igual a la otra. Y aquí hay que hacer una serie de evaluaciones en cuanto a la capacidad de poder entender qué puede ser lo mejor o lo peor para una persona. Por ejemplo, yo digo, mi maestría en bioética, mi tesis de maestría en bioética surgió a partir de una experiencia muy particular que se las cuento, ¿no? O sea, mi hija tiene parálisis cerebral infantil, tiene 11 años. En el 2009, tuvo una neumonía muy fuerte que terminó en la UCI. Ya entraba en UCI después, pero esa vez entró otra vez en UCI y claro, los protocolos en UCI son muy cerrados, una hora de visita. Mi hija en ese momento no estaba diagnosticada con un tratamiento para las convulsiones y hacía muchas convulsiones espásticas, no se acoplaba, voy a contarlo rápido, no se acoplaba rápidamente al respirador artificial. Y las enfermeras se dieron cuenta de que cuando estaba con mi esposa, con su mamá, cuando estaba la niña con su mamá, ella se calmaba y él se acoplaba mejor al ventilador, dada la anestesia que le estaban poniendo, ¿no? Entonces, poco a poco las enfermeras se fueron dando cuenta de que cuando la niña estaba con su mamá, ella se acoplaba mejor. Y necesitaban acoplamiento para darle tiempo al tercer protocolo de antibióticos contra la neumonía, ¿no? Que había dado un infectólogo. Cuento corto, las enfermeras le pusieron un sillón para que la mamá se pudiese quedar todo el tiempo posible con la niña. Cuento corto, la mamá termina durmiendo en la misma cama de la niña, de UCI, para que la niña pueda estar tranquila. Eso es empatía. Claro, yo me daba cuenta que no todas las enfermeras tenían la misma actitud, que habían otras que la votaban. Entonces yo me puse a pensar, ¿será que la familia, esas relaciones tan íntimas, profundas con el familiar, tienen un valor en sí mismo o depende del valor que le da la enfermera? De lo que considera la enfermera en ese momento, si le parece o no le parece. Yo digo,
Así como la dignidad humana es un valor que tiene que ser reconocido por el enfermero, por la institución, por el Estado, no, el Estado no le da a alguien su dignidad, ya la tiene, el Estado la reconoce. La familia también tiene un valor que no se lo da el enfermero de turno, la enfermera de turno, la institución, el protocolo. Tiene un valor en sí mismo y es reconocido. Y en la medida en que reconoces que qué cosa ayuda o no ayuda al enfermo, entonces usas eso para mejorar la calidad de vida del enfermo. Bueno, mi hija se curó, se acopló bien al ventilador y gracias a Dios funcionó y estuvo muy mal, ¿no? Le dio tiempo al antibiótico para poder hacer efecto al último al protocolo de antibióticos porque ya habíamos descartado y la habían desahuciado. Esto me hizo a mí pensar que yo tenía que escribir en bioética sobre el valor de la familia en las UCIs. De eso fue mi tesis, ¿no? El valor que tienen las familias. Y yo me encontré con mucho material, con muchos papers, con muchos escritos de enfermeras sobre todo, que me ayudaron a hacer mi tesis, sobre las UCIs que hablan, las UCIs de puertas abiertas, las UCIs donde la participación de la familia en las UCIs, de cambiar los protocolos, de la importancia que tiene la familia para la recuperación del paciente. Incluso algunos ya hablaban pues de llevar mascota, música, banda, ¿no? Ya algunas cosas eran un poquito exageradas porque a veces no se puede, ¿no? Pero miren cómo la actitud, y casi todos estos escritos eran de enfermeras, ¿no? Que hacían tesis sobre eso, ¿no? Las UCIs de puertas abiertas, las UCIs familiarizadas, las UCIs donde pudiesen, o sea, encontrar ese valor tan importante. ¿De qué me habla esto? De que justamente los protocolos tienen que apuntar a la mejoría del paciente. Y si hay algo que puede mejorar al paciente y yo puedo cuestionar ese protocolo o porque hay una situación muy particular, lo tengo que hacer. Obviamente no me la puedo fumar por mi cuenta, pero tengo que trabajar para que eso pueda hacerse, ¿no? O sea, esto está ayudando al paciente, por favor. Sí, yo sé que dice que no, pero en este caso está ayudando a que el paciente pueda recuperarse mucho mejor. Hablemos. Muy bien. Otra, optar por reportar un error en la administración de medicamentos. Bueno, está mandado en el código de deontología del enfermero, pero ciertamente yo puedo decidir hacerme de la vista gorda o sea, mirar para otro lado o reportar, ¿no? O reportar personalmente, ¿no? Decir, ¿saben qué? Me equivoqué, por favor, arreglemos esto porque se saltó, me equivoqué, esto puede perjudicar. Es ética profesional, acto ilícito. Negarse a realizar una práctica que comprometa la seguridad del paciente. Perfectamente. Yo puedo negar. Este, luego, que dice yo siendo enfermera viendo, sí, claro, me parece súper bien. Eso es algo que yo insisto, yo voy a lucharla para poder lograr eso, ¿no? Decidir brindar educación al paciente sobre su enfermedad. Claro, puedo hacer que me importe o no me importe, ¿no? Pero las cosas, los enfermeros tenemos la capacidad de poder tener esa visión holística que ve mucho más cosas, que ve directamente las necesidades del enfermo, del paciente. Todo es importante, pero las cosas que están más cerca a nuestro paciente son importantísimas. Y los enfermeros tienen que liderar, ¿no? Liderar yo diría, muchas instituciones médicas y se lo digo a mis alumnas, ustedes tienen que liderar instituciones de médicos, no solamente ser jefe de enfermeras, liderar las instituciones de salud en la sociedad donde puedan aportar esa mirada enfermera que mira todo, desde que si tengo una buena almohada, un buen colchón, la luz, el sonido, la presencia de alguien espiritual que le ayuda a mi enfermo, para cómo hago para desestresarlo, para que su sistema inmunológico es mejor y coopere con la recuperación del paciente. Todas esas cosas que implican, ¿no? La vida, ¿no? Porque la vida del enfermo no solamente es su soma, o sea, su cuerpo, lo que está mal, sino todo, ¿no? Sus relaciones. Las relaciones son importantísimas para una persona, ¿no? Entonces, ¿cómo no utilizar todo eso para mejorar la calidad de vida o de la recuperación de mi paciente, ¿no? Educarlo, ¿no? Educar me importa, o sea, que me importen las cosas.
priorizar la atención de un paciente en estado crítico, ¿no? Sí, esto es capaz de hacerlo el enfermero. Y lo hemos visto en pandemia, ¿no? En pandemia, cómo, o sea, no funcionaba el protocolo del que llegó primero, ¿no? Hay que utilizar otros mecanismos para poder utilizar, dado que no nos da un protocolo el ministerio, tenemos que nosotros crear nuestro protocolo, a quién atendemos primero, cómo lo priorizamos, qué tiene. Entonces las enfermeras se han acostumbrado en pandemia a esto, ¿no? A poder saber otros criterios de priorización de un estado crítico, ¿no? Entonces, aceptar quedarse un tiempo extra en el turno, ¿no? Cuando sea necesario, esto es algo que natural, o sea, lo que parte de mi voluntad y lo puedo hacer porque me nace de mi vocación de servicio, de mis ganas de cuidar, de mi deseo de poder servir, de experimentarme realizándome en esa transformación que es que el paciente esté mejor, donde no van a pagar un mango probablemente porque me quedé un minuto más, ¿no? Ni 2 horas más, pero es parte de mi realización. Y justo estamos hablando de la ética. La ética para los griegos es eso, es el camino de realización, lo que te lleva a ser feliz, ¿no? Entonces es en esa realización de mi profesión, yo doy lo máximo porque no puedo terminar agotado, ¿no? Yo tengo una vocación de servicio que es la docencia, ¿no? Yo te llevo a mi casa cansado, pues feliz, ¿no? Después de mis clases, porque es algo que me llena. Claro, no me pagan un centavo más y me quedo más, pero es eso, ¿no? Es esa decisión que yo quiero porque para mí entiendo como un acto voluntario, ilícito que yo decido hacer, me realiza como persona. Eh, Acompañar a un paciente terminal, ¿no? Porque veo que no tiene familiares, porque veo que está solo, porque veo que está deprimido, porque veo que no lo visita mucha gente, o porque la familia y necesita una mano, necesita alguien que sentir el calor o la presencia de alguna persona. Yo sé que muchas enfermeras han hecho eso y hay muchos enfermos que han muerto en manos de las enfermeras y no de sus familias, porque lamentablemente a veces nos encontramos con familias que parecen enemigos y han muerto en las manos de las enfermeras con el cuidado, con el cariño, con la atención, cuando la enfermera ha sido capaz de ponerse con empatía en lugar del paciente, decir, ¿cómo me gustaría morir a mí? Me gustaría morir solo, abandonado o por lo menos con alguien al costado, ¿no? Que me esté dando tranquilidad, que me esté hablando, que esté rezando, etcétera, ¿no? Es humanidad. Decidir intervenir con un acto ético del equipo de salud, ¿no? Perdón, decidir intervenir en un conflicto ético del equipo de salud, claro. O sea, acuérdense que en este caso en los conflictos siempre a veces es bueno tener un mediador, alguien que esté de afuera, que pueda mirar el conflicto de una manera un poco más fría, poder analizar las situaciones, poder aplicar obviamente herramientas de resolución de conflictos, ¿no? Para poder identificar el problema, para que haya una aproximación amable, para entender las posturas, para poder ser capaz de preguntar a los demás, ya, ¿y tú qué necesitas? ¿Y tú qué necesitas? ¿No? Y poder resolver el asunto, ¿no? Como el famoso dilema de la naranja, donde así, cuento rápido, ¿no? El dilema de la naranja es así, solamente hay una naranja y dos personas la quieren. ¿Cómo resuelves el dilema para que los dos estén satisfechos, ¿no? Este es un dilema que se utiliza mucho en resolución de conflictos y porque hay una solución, ¿no? O sea, ¿qué hago si solo obtengo una naranja? Entonces la gente dice, no, pues la corto por la mitad, hago jugo, ¿cómo se llama? Para ninguno, ¿no? Siembro una nueva. Pero la solución del dilema de la naranja es muy sencillo, es poder preguntar a las personas, ¿para qué quieres la naranja? Y ahí te enterarás que uno la quiere para hacer jugo y otro quiere la pulpa para hacer una torta. Entonces, solución muy fácil. A uno le doy la pulpa y al otro le doy la cáscara. Pero en la resolución de conflictos es importante ser capaz de preguntar por las necesidades de fondo. No todos necesitamos lo mismo, no todos necesitamos las mismas cosas y no todos queremos todo lo mismo por las mismas razones. Somos diferentes. Entonces, cuando tú te quieres poner para intervenir en un conflicto, tú siempre tienes que preguntar y poder preguntar a las personas, ya, ¿tú para qué quieres esto? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué intención hay por detrás? Y esas necesidades te ayudarán a poder resolver el asunto mucho mejor que simplemente el escuchar lo más superficial, que es lo que uno pide, ¿no? Y sobre todo cuando hay dos personas que entienden que en un conflicto si uno gana el otro pierde, si uno gana y si el otro pierde el otro gana. Entonces, decidir intervenir
en esos conflictos, o sea, en esas situaciones que yo sé que ocurren, no lavarme las manos, no decir, bueno, no es mi problema, ya que se arreglen ellos, porque eso genera muy mal, una mala atmósfera en el departamento, en el área donde estamos trabajando. Y a veces es muy sencillo que alguien diciendo, bueno, yo me puedo poner de mi lado para ayudarlos, ¿no? A resolverlo. Claro, la gente dice, no, pero ¿para qué te metes? Vas a salir chancado. Bueno, porque quiero ayudar, ¿no? Quiero ayudar. Es un acto libre, voluntario. Yo me meto porque creo que puedo ayudar a resolver el asunto. Otro, optar por capacitarse constantemente en lo que están haciendo, ¿no? La capacitación no te la obliga, a veces el código no te lo obliga, el protocolo, qué sé yo, pero tú quieres estar actualizada, continua y constantemente en tus acciones, ¿no? Entonces, eso también es parte de los actos ilícitos. Entonces, como hemos visto, estos ejemplos nos ayudan a entender ya claramente que es un acto ilícito, ¿no? Es un acto que brota de la voluntad de cada uno, no te lo manda nadie, no está en el protocolo, sino que tú lo vas a hacer por tu vocación dentro del marco de la legalidad y obviamente aplicando siempre los principios de bioética, de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, ¿no? Que son los principios que nos ayudan a poder nosotros a discernir sobre una determinada situación, si debemos o no debemos intervenir o cuál es la mejor opción, porque también hay varios cursos de opciones, bueno. Ya ahí tendríamos que hablar de otra cosa que es métodos que nos ayudan a poder resolver dilemas éticos, que obviamente los dilemas éticos no son entre lo bueno y lo malo, sino entre qué curso de acción que aparentemente los dos son buenos, debo tomar, ¿no? Para eso existen métodos y yo el que suelo enseñar es el método DOER de resolución de dilemas éticos. En una deliberación donde se hace pues la utilización de los principios bioéticos sobre los diferentes cursos de acción que se pueden plantear, sobre las opciones, ¿no? Pero eso ya es otra opción, pero búsquenlo. El método DOER es muy importante en el uso del discernimiento de la deliberación clínica. DOER, D-O-E-R, ¿no? Que significa deliberación, opciones, escoger la opción y la resolución del asunto. Muy bien. Bueno, los actos voluntarios imperados ya está claro que ya se los he explicado, que son aquellos que siguen una orden, un protocolo. O sea, obviamente brotan de mi propia voluntad también porque yo escojo obedecer la orden. Y en este caso sí, garantizan el cumplimiento de normas y protocolos, aseguran una atención estandarizada y segura, están relacionados con la ética institucional y son hiper necesarios porque tenemos que tener una base que nos sustente en el cumplimiento y en el funcionamiento, ¿no? Entonces, estos son pues algunos ejemplos de esto. Tenemos cumplir con la administración de un tratamiento según la prescripción médica, ¿no? O sea, obviamente es lo que tengo que hacer. Realizar un registro de signos vitales según el protocolo, aplicar las medidas de bioseguridad indicadas en el hospital, seguir el procedimiento de higiene de heridas, realizar un informe de incidentes cuando ocurre un accidente, elaborar con el equipo multidisciplinario en la planificación del alta, llamar a la familia del paciente en caso de emergencia, supervisar son ejemplos, ¿no? Un estudiante en la administración de sus medicamentos, cumplir con el protocolo de aislamiento en pacientes contagiosos, realizar control de insumos, todo lo que está de insumos y medicamentos en la unidad, todo lo que está protocolado, así, esos son los actos voluntarios imperados, ¿no? Entonces, hay las diferencias claves entre unos y otros, ¿no? Los actos, en cuanto al origen, los actos voluntarios ilícitos brotan de la decisión libre del enfermero, en cambio los imperados están cumpliendo una orden. El nivel de autonomía en el caso de los ilícitos es alto, ¿no? Yo soy el que decido desde mi libertad, nadie me obliga y yo lo hago porque quiero. En cambio de los imperados es moderado, ¿no? Mi nivel de autonomía no es alto porque yo tengo que seguir un protocolo que está dado. ¿No? En un ejemplo más es elegir brindar apoyo emocional a un paciente. Nadie me lo dice, no está mandado, pero yo quiero hacerlo. Veo a un paciente o un familiar, ¿no? Sentarme un ratito con él, decirle, darle tranquilidad, ayudarlo, etcétera. Eso parte de mi vocación. Otro es registrar signos vitales por protocolo. Y entre ética personal versus institucional, obviamente los voluntarios ilícitos están relacionados con la ética de cada uno. Y los imperados están relacionados con la ética del cumplimiento normativo. Muy bien. Listo, se nos acaba el tiempo. Esto ha sido muy rapidísimo. Pregunta, ¿qué tipos de actos se enfrentan con mayor frecuencia en su práctica diaria? ¿No? En cuanto hace la pregunta, porque no vamos a poder responder, porque ustedes son un montón y ya nos quedan 3 minutos. Este,
Pero obviamente en nuestra práctica diaria tenemos muchas opciones de poner en práctica nuestra voluntad, ¿no? Dentro del marco, los actos ilícitos son esos que me permiten dentro del marco de mi profesión, de mi código, y que yo puedo decidir libremente hacerlos porque quiero. Bueno, si me tengo que quedar más tiempo no hay problema. Yo sé que hay un montón de cosas y que a veces las excusas son pues no te metas en problemas, hay falta de personal, pero yo creo que cada uno tiene que ir a buscar ahí al fondo, ¿no? Esta vocación de servicio en donde yo puedo hacer algo más para cuidar. Según la ética, el cuidado es algo, un mandato interior de mi vocación. Muy bien. Entonces, pero es importante equilibrar ambos, ¿no? Porque tampoco puedo no cumplir con las normas, es decir, hay que equilibrarlos para que haya una enfermería ética, personal y sobre todo humana, como escuché hablar al licenciado Carlos antes que yo. Me da mucho gusto escuchar todo lo que ha hecho porque ha sido mi alumno en el curso de ética. Y ya, no sé si tienen alguna pregunta, algo, esto ha sido muy rápido, pero si no sé si alguno tiene alguna pregunta, algo sobre lo que hemos hablado, creo que hay 2 minutos, ¿no?